Soy el pastor Juan José Gil. Yo sé que en algunas ocasiones he hablado de este asunto y no es tampoco de mi agrado en el sentido de que de nuevo volvemos a tocar temas relativos a la carne, a la raza, a los linajes y demás. Me estoy refiriendo a cómo hoy en día, es triste de decir, hay tanta gente que está defendiendo al, al linaje hebreo o judío como el escogido por Dios hasta nuestros días, es decir, como si todavía estuviéramos en esto de a ver cuál es la raza o el linaje que le agrada a Dios o que Dios haya escogido. Mira, eso tuvo una época, tuvo un tiempo, como todos sabemos, en la historia del Antiguo Testamento. Y tuvo un tiempo a causa de Cristo, es decir, porque Dios quería enviar a su Hijo y quería enviarlo a una nación que conociera sus leyes, que conociera de alguna manera, su plan o sus propósitos para la humanidad, para la nación y para la humanidad. Pero Dios no estaba de ninguna manera haciendo una diferenciación en el otro sentido. Tanto es así que, mira, vemos claramente en el Antiguo Testamento cómo el propio Jesús tomó, por decirlo así, porque todo está bajo el control de Dios, tomó como antepasados suyos a dos mujeres que no pertenecían al pueblo. De hecho, pertenecían a algunos de los pueblos enemigos de Israel, enemigos históricos de Israel. Me estoy refiriendo a Rahab, como lo vemos ahí en el libro de Josué, a Rahab, que era una prostituta que vivía en Jericó, como sabemos, y que había albergado a los dos espías enviados por Josué. Aquella mujer que fue salvada de la destrucción de Jericó llegó a ser una de las antepasadas de Jesús. Y figura en el Antiguo Testamento como una mujer que alcanzó la gracia suficiente como para ser preservada y ella y su familia, y seguir como integrada en el pueblo de Israel. Pero lo mismo vemos con otros personajes como Noemí. También Noemí, que era una mujer moabita, fue incluida en ese linaje. Es decir, tenemos antepasados del propio Mesías que eran de otra raza, que eran de otro pueblo, que eran de otra situación, tanto cultural como religiosa. Pero, como nos explica el libro de Hebreos, por la fe alcanzaron ese estatus, el de estar integrados en el linaje escogido por Dios para el nacimiento del Mesías. Así nos damos cuenta de que no se trata de un linaje, no se trata de una raza especial, no se trata de nada de eso, porque para Dios, y lo vemos en Pablo claramente, fijaros, si miráis Hechos 17, vais a encontrar que cuando Pablo habla a los atenienses, les está diciendo, de forma pública, para que todos le oigan en el Areópago, les está diciendo que Dios ha hecho, ahí en el versículo 26, Dios ha hecho a todas las razas, los pueblos, a todos en la tierra. Los ha hecho de un solo y único linaje. ¿Te das cuenta que Dios no hace acepción de personas? Y eso lo deja muy claro la palabra de Dios. Dios no hace acepción de personas por su raza, por su linaje, por sus antepasados. Para Dios eso no significa nada. Mira, Juan 3:16 nos dice que Dios ha amado tanto al mundo y eso significa a todo linaje de la tierra. Dios le ha amado tanto que le ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, el Hijo de Dios, el Mesías,
fue entregado para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ama a todos. Deberían de quitarse entre nosotros esas conversaciones acerca de si Israel es el pueblo escogido, de si es mejor ser judío o si es mejor seguir a Moisés. Algunos ya incluso que proceden del cristianismo están renunciando a creer que Jesús realmente sea el Hijo de Dios o Dios hecho carne. Y lo mismo nos ocurre con respecto a Pablo. Muchos están, de entre los judaizados, están rechazando a Pablo, criticándolo, tratándolo, diciendo de él que es más o menos un traidor a su pueblo. Es tremendo, porque Pablo se dio cuenta de la situación y él nos explica ahí mismo en Filipenses cómo todas las cosas que eran para él ganancia, como el hecho de ser hebreo, judío, de la tribu de Benjamín y tal, todos sus credenciales de ser fariseo, en fin, todo eso para él había dejado de tener importancia. Dice, todo lo tengo como pérdida, como basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo. En otras palabras, Pablo sabía perfectamente que la cuestión del Mesías, la cuestión de Jesús era claramente espiritual. Claro, Jesús tenía que nacer de una mujer, como lo hizo en Belén, naciendo de María. Pero para él, todo el género humano era el objeto de su bendición y de su salvación. Cuando él murió en la cruz para pagar por nuestros pecados, ofreciéndose en ese sacrificio de forma voluntaria, porque podría perfectamente no haberlo hecho, pero escogió hacerlo, porque sabía que de esa forma la raza humana, el género humano en general, encontrarían que el amor de Dios es real y que el perdón se había completado. Y era para todos. No era para un pueblo solo, era para todos. Así que Juan 3:16 nos deja claro que para Dios se acabaron las distinciones. Entonces, no caigamos en la trampa de empezar otra vez a hacer diferenciaciones. Así es del pueblo de Israel o no es del pueblo de Israel, así deberíamos de seguir a Moisés o seguir a Jesús. El libro de Hebreos deja claramente expuesto que Jesús es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior a todos los sacerdotes o sumos sacerdotes de la ley, es superior. Y no solamente es superior en el sentido de que tenga un ministerio mayor, más grande, sino porque se extiende a todo el género humano, porque llega a cada corazón y a cada persona, por lo cual él ordenó a sus discípulos que llevaran el Evangelio a cada criatura, a cada ser humano, para darle la buena noticia de que Dios les amaba, de que Dios les llamaba a la salvación. Y eso es por lo que Pablo estuvo predicando estas palabras, como he citado, en Hechos 17. Dios ha hecho a todos los pueblos de la tierra de la misma sangre, del mismo linaje. Así que no deberíamos de estar dándole vueltas de nuevo a estas cosas. Mira, el propio Moisés, que para el pueblo de Israel es tan venerado por ser el salvador del pueblo de la esclavitud de Egipto y también por haber recibido en el desierto la ley y todo lo relativo a la fe y la religión judía, él mismo, primero, se casó con una madianita. Las dos esposas mencionadas en el Antiguo Testamento, por supuesto, de Moisés, ninguna de ellas era hebrea. Séfora, la primera mujer, era madianita. Y la segunda mujer era una mujer cusita. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que no era de la raza hebrea. Era de color, era negra.
y no había nacido ni mucho menos en aquella región. Era cusita, es decir, de la zona sur de Egipto, que pudiera ser perfectamente alguna región africana como Sudán, o podría ser incluso Etiopía. Sea como sea, Cus se ubica en la zona sur de Egipto. Por tanto, no tenía nada que ver. Y estamos hablando de Moisés. Moisés tiene dos esposas registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, y en Éxodo 12 se nos dice claramente que Moisés se casó con una mujer cusita. Tanto es así que se escandalizó la familia y le hicieron la guerra. De manera que Dios tuvo que tratar con María, la hermana de Moisés, y Aarón para reprenderles por no haber escogido a una mujer hebrea para esposa. Y la que tenía, que era Séfora, con la que tuvo 2 hijos, no era tampoco hebrea. Entonces te das cuenta de que no tiene sentido ese énfasis, esa especie de disparate. A estas alturas no deberíamos de ninguna manera quedarnos trabados en esas cosas, ni empezar a pensar erróneamente, como hacen tantos, que hay que hacerse judío o hay que ser de Israel. Tanto es así que la gente empieza a pensar: ¿de qué tribu seré yo? Soy de las tribus perdidas, se dice. Pero no había ninguna tribu perdida. Las tribus estaban allí porque todas, de alguna manera, o se habían quedado en la zona de Judá o regresaron en algún momento, de manera que cuando nació Jesús, siglos después, todavía había personas como Pablo que sabían de dónde eran. Eran benjamitas o eran de cualquier tribu, de la tribu de Leví, para poder ejercer el sacerdocio, o de cualquier otra. Entonces, esta cosa de que tienes que pertenecer de alguna manera a un linaje especial, a una raza escogida, a un pueblo, no tienes que pertenecer a nada. Lo que tienes que hacer es pertenecer a Cristo, porque Dios ama al mundo entero, y Dios ama a todo linaje de la tierra. No hay ningún pueblo que Dios repudie, porque por todos ellos murió Cristo, y todos ellos están llamados a ser herederos de la salvación si aceptan a Cristo. De forma que Dios no está haciendo divisiones, no está poniendo a unos a un lado, otros a otro para decir, este sí es el pueblo bueno, este es el pueblo malo. No, Jesús mismo tomó ejemplos en la Escritura para, de alguna manera, desenmascarar todo eso. Fijaros cómo Jesús tomó como ejemplo a los samaritanos, que eran considerados como impuros por los israelitas, por los judíos, porque era un pueblo para ellos híbrido entre paganos y judíos, o entre gentiles y judíos. Entonces, Jesús va a tomar a un samaritano para ponerlo como ejemplo de qué hay que hacer con la parábola del buen samaritano. Mira, tenemos que tener mucho cuidado porque cuando estamos en Cristo, ya no hay marcha atrás y no debería haber marcha atrás. Y muchos judaizantes eso es lo que están haciendo, echar marcha atrás. Y Pablo en Gálatas, por favor, leed Gálatas, a menos que hayáis repudiado a Pablo por escribir estas cosas. Pero Pablo en Gálatas claramente dijo que si volvíamos a la circuncisión, de nada nos serviría Cristo. Que si volvíamos a de nuevo a querer estar en todas esas cosas de la ley, caeríamos en la carne. ¿No te acuerdas lo que dice Pablo en Gálatas 3, cuando les reprende a los cristianos gálatas por haber caído en esa trampa? Les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? La carne y la sangre, leemos en 1 Corintios 15, no pueden heredar el reino de Dios.
Así que no se trata de un linaje carnal, no se trata de nada de eso. Se trata de si creemos en la obra redentora de Cristo o no. Y eso es todo. Y no hay más que hablar. En ese sentido, no importa lo que seas ni de dónde procedas. Lo importante sí es escuchar el Evangelio y si has tomado una decisión. Si aceptas a Cristo, sin duda has escogido el lugar correcto. Y entonces no te tienes que preocupar de nada más, porque Dios te ama como ama a todos los seres humanos y te va a rescatar de la maldad y de la condenación por haber aceptado a su Hijo. Y esto es y punto. Así que, por favor, quitaros todas estas discusiones, todas estas temáticas que de nada sirven. Por el amor de Dios, seamos coherentes con el Evangelio y creamos en la salvación que Cristo procuró por nosotros. Que el Señor os bendiga.